Motor de Desarrollo es un programa de UMAC TV que nació el año 2014, cuando la Universidad de Magallanes fue incorporada en el Plan Especial de Zonas Extremas y la palabra progreso no era muy cuestionada. Hoy, 7 años después, estamos viviendo tiempos álgidos por crisis climáticas, migratorias, sociales y también sanitarias. Pero esta incertidumbre también trae aparejada la oportunidad de tener una participación ciudadana más vinculante, y el rol que nosotros queremos cumplir allí como televisión universitaria es el de entregar información para un sufragio responsable. Representarnos en las municipalidades, en la Convención Constitucional y en los gobiernos regionales son tareas de alta responsabilidad, y lo que queremos saber es qué proponen y quiénes son las personas que optan a esos cargos. Específicamente, Motor de Desarrollo inicia una nueva temporada para publicar conversaciones que sostuvimos con los 5 candidatos a gobernadores de la región de Magallanes y Antártica chilena. Esperamos que puedan ver cada uno de estos 5 capítulos y que además vayan a votar el 10 y 11 de abril próximo. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Motor de Desarrollo. Esta vez estamos dispuestos a entrevistar al candidato a gobernador regional, ingeniero comercial de la Universidad de Magallanes, don Claudio Flores Flores, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo está? Gracias a ti, Paula, por la invitación. ¿Cómo va la campaña? Bien, una campaña distinta. Para quienes nos gusta esto de estar en terreno, se ha hecho bien difícil. Prácticamente en terreno andamos solos y desde la ventana vamos viendo a las personas, así que ha sido una campaña distinta, más orientada a los medios de comunicación, a estos espacios que aprovecho también de volver a agradecer, al contacto vía telefónico, a los mensajes. Ha sido de verdad una campaña distinta, pero es entendible por el momento epidemiológico que estamos viviendo en el país. ¿Cuál es el costo que tiene esta campaña? ¿Cuánto está gastando y de dónde está saliendo ese dinero? Hay una parte que aporta el sistema del CERVEL, que le entrega a cada uno de los partidos políticos, y el partido político a mí me entregó una cierta cantidad de recursos, y otro aporte que es un aporte personal, que es recursos que he ido juntando a partir de que se aprobó la ley, porque después de ser aprobada la ley me dediqué a leerla detenidamente, a conversarla con colegas ingenieros comerciales y además con algunos abogados, y fue en ese momento en que tomé la decisión, por una parte, de asumir la responsabilidad de ser candidato, porque entendía que era efectivamente una oportunidad histórica, y al mismo tiempo desde esa época empecé a juntar los recursos para hoy día poder destinarle tiempo y dinero a la campaña. ¿Cuánto entonces calcula que va a gastar en total? Yo calculo que voy a gastar alrededor de 8 o 9 millones de pesos. Bien. Sí. Y usted hablaba de los aportes del partido, en este caso del Partido Humanista, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son los apoyos y respaldos políticos, tanto a nivel de partidos como de personalidades? A ver, a nivel de partido, el partido me hizo un aporte en recursos económicos que son 3 millones de pesos, de esos 9 que pretendo gastar, por lo tanto hay 6 que aporto yo. Y en términos del apoyo del partido está el apoyo de Pamela Giles, quien está haciendo un apoyo permanente a todos los candidatos a gobernadores y constituyentes que van por el Partido Humanista. Y a su vez nosotros apoyando, por supuesto, el proyecto que presentó ella, que de toda lógica las trabajadoras y trabajadores del país esperan, que es el tercer retiro de fondos de las AFP. Y aparte de ese apoyo, ¿quiénes otras personas apoyan o sector privado? No, en general son personas del sector privado. La ley de partidos políticos, uno de los grandes cambios que tuvo es que, por suerte, ahora las empresas no pueden financiar campañas políticas, solamente personas naturales, lo que deja fuera a Sokimich y otros personajes de la... No, pero me refiero a apoyo político, no apoyo económico. Apoyo político, el Partido Humanista y los apoyos que tengo en general de la centroizquierda de la sociedad magallánica. Entonces, ¿con quién se disputan los votos en ese espectro? En este espectro los disputaba con Dalio Breterovich. Sí, lamentablemente él está en estos momentos fuera de carrera. Me parece que
Ahí el CERVEL tiene que dar una explicación razonable de por qué él quedó fuera, porque lo que planteaba el CERVEL era que él no tenía o no había entregado el documento que autorizaba al CERVEL a abrir la chequera electrónica al Banco Estado, pues resulta que esa chequera le llegó. Sí. Entonces, de verdad, el CERVEL tiene que dar una muy buena explicación de por qué lo dejó fuera de carrera. ¿Y Jorge Flies por qué no la menciona? Porque Jorge Flies entiendo que no es un hombre de centro-izquierda, es un individuo que formó parte del gobierno de Piñera I, que también fue un híbrido entre la Concertación, el gobierno de Piñera I y después el gobierno de Bachelet II. Entonces, no puedo definirlo como un hombre de centro-izquierda. Ok. ¿Cree que habrá segunda vuelta? Creo que va a haber segunda vuelta, sí. ¿Y cómo ve esa segunda vuelta? ¿Con quiénes disputándose? Durísima, la veo con Juan José Arcos. Sí, va a ser una ¿Sí? segunda vuelta dura entre él y yo. Y si no gana, ¿qué pasos va a seguir? Si no gano, voy a seguir colaborando a la región como lo he hecho siempre. Soy un ex alumno y profesional del alma mater de la región de la Universidad de Magallanes. Por lo tanto, voy a seguir colaborando con todas aquellas propuestas que he hecho hoy día y voy a empujar para que, si no llego a ser yo el gobernador regional, el que esté en ese cargo asuma como propias las propuestas que tengo, que evidentemente son mejores que las del resto. Hay quienes critican que algunos candidatos o candidatas de cualquiera de las 4 elecciones, digamos, que vamos a tener el 10 y 11 de abril, estarían, tal vez si no ganan, ocupando esto como una plataforma para ver un ejercicio electoral y ver cuánto apoyo tienen. En una de esas pueden presentarse para las elecciones de noviembre al Parlamento, por ejemplo. ¿Está entre sus alternativas? No, está absolutamente descartado el Parlamento porque siento que mientras no ocurran los cambios que Chile necesita y que tienen que ver con una reforma en la Constitución y con una reducción de la cantidad de parlamentarios, y en mi opinión con llegar a un sistema unicameral, no creo que estén dadas las condiciones para ser parlamentario, porque además está bastante a la baja la imagen de la comunidad respecto a los parlamentarios. Mientras ellos mismos o ellas mismas no hagan un esfuerzo por mejorar esa imagen, yo creo que lo que tiene que hacer un magallánico es seguir trabajando por su región. ¿A usted no le parece que la ley que permitió aumentar el número de parlamentarios permitió aumentar el pluralismo político dentro del Congreso? Es que yo te pregunto, o podría hacerte una contrapregunta. Aumentamos de 2 a 3 parlamentarios, a 3 diputados o diputadas. ¿Qué ganamos como región? Hemos retrocedido como región con 3 diputados. Entonces, la verdad creo que la representación no tiene que ver con la cantidad, sino que con la calidad del trabajo de cada uno de los parlamentarios. Y hoy día, cuando vemos a una región que está sumida en el desempleo, que algunas personas como la Seremi del Trabajo plantea alrededor del 5,5%, y yo que soy del área de la economía y de las finanzas puedo decir con conocimiento y porque estoy viendo la dinámica regional que estamos por sobre los 2 dígitos, porque hay un desempleo que está encubierto, entiendo entonces que lo que tenemos que hacer, repito, es trabajar para mejorar la calidad de vida de la región de Magallanes. Descartado entonces la... Absolutamente descartada la carrera parlamentaria. Muy bien. ¿Con qué criterios espera usted definir un posible equipo de trabajo? Con el criterio que me permita desarrollar el proyecto y las líneas de la estrategia de desarrollo regional que he planteado permanentemente. ¿Qué son? Las estrategias de desarrollo regional o los pilares de la estrategia de desarrollo regional que planteo es, por respeto a todo el trabajo que se hizo entre el año 2010 y el año 2012, para llegar a concluir con una estrategia de desarrollo regional 2012-2020, que es el documento que hoy día rige la inversión pública en la región. Mi planteamiento es mantener esas 5 líneas esos 5 pilares de la estrategia de desarrollo regional, primero por respeto a todas las personas que trabajaron en ese proceso y segundo, porque hay industrias que hoy día están operando en la región y que generan empleo. Pero me refiero un poco más al perfil de las personas que usted escogería para poder acompañarlo en ese eventual gobierno. Al perfil de las personas que me gustaría, profesionales y técnicos que estén convencidos de que para desarrollar a la región se requiere un gobierno regional competente, en terreno, dispuesto a invertir en desarrollo social, dispuesto a atraer inversión extranjera, por decirlo de alguna forma, o externa, inversión que venga del resto de Chile o del resto del mundo, pero que cumpla con los compromisos que, en mi opinión, tienen que ser parte del trabajo de cualquier empresa, que es que se preocupen por el medio ambiente, que tengan un respeto permanente por el trabajador y que quieran aportar a la región de Magallanes. El trayecto político que ha tenido usted
bueno, es variado, pero podríamos destacar, ¿cierto?, la gobernación de Puerto Williams, Sí. La administración municipal, tanto en la comuna de Cabo de Hornos como en la comuna de Punta Arenas. Pero en general, ¿qué diría usted que representa, cuáles son los hitos más fundamentales que usted ha recorrido en su carrera política que le darían atributos para poder ser gobernador regional? Más que en la carrera, te diría yo en la experiencia, porque cuando uno revisa la ley de elección de gobernadores regionales o la futura ley de gobiernos regionales, hay dos elementos que son fundamentales. El primero es que el gobernador regional va a tener a su cargo el trabajo con el Consejo Regional, pero otra de las funciones que es muy importante, que se repite en por lo menos 5 artículos, donde están consagradas las tareas y responsabilidades del gobernador, tiene que ver con el trabajo permanente con los municipios. Y ahí evidentemente no hay ninguno de los candidatos que tenga más experiencia que yo, porque tuve la fortuna y el honor de administrar la municipalidad de Cabo de Hornos, una municipalidad que es de extremo aislamiento y que tiene la figura del DAEM, que es la Dirección de Administración de Educación y Salud dentro del municipio, y también tuve el honor de administrar la municipalidad de Punta Arenas, que tiene una figura distinta porque es una municipalidad que tiene una corporación municipal. Así que esa es la ventaja, yo diría la principal ventaja respecto del resto, porque el trabajo que tiene que hacer el gobernador es obligatoriamente con los municipios, y además la ley te plantea un apellido al trabajo del gobernador, y que tiene que ser con equidad territorial. Por lo tanto, ahí también viene el trabajo y la capacidad que tenga uno de conocer los problemas que tienen zonas extremas como Puerto William, como Puerto Toro, como Puerto Den, como ciudades como Punta Arenas. Conocer el territorio. Conocer el territorio, efectivamente. Bueno, usted ya planteó cuáles serían los ejes, porque esos son los que vienen en la Estrategia Regional de Desarrollo, que de hecho está en proceso de renovarse, ¿cierto?, de actualizarse para los próximos años. Sí, ahí hay algo bien particular. El gobierno central está pensando en modificar la Estrategia de Desarrollo Regional, y en mi opinión, esa es una función propia del gobernador regional, pero es algo que vamos a dilucidar a partir del 11 de junio. Sí, buen punto. Sí. Ahora, en términos ya más concretos, si usted pudiera escoger 3 iniciativas en las que usted priorizaría el presupuesto regional con el que contaría el gobernador regional. La primera acción que realizaría es un programa, porque recuerda tú que los fondos de desarrollo regional te permiten desarrollar proyectos y ejecutar programas. El primer programa que desarrollaría es una inyección importante de recursos del gobierno regional vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Fondema a todo el sector turismo y servicios asociados, gastronomía, pub, restaurante, en fin, porque son los que más han sufrido esta pandemia y son los que han tenido que, con endeudamiento, mantener el poco funcionamiento que les permiten las fases. Mañana probablemente pasemos a fase 3 y recién ahí van a poder, restaurantes, pubs, cafés, van a poder atender un grupo más grande de personas. Yo creo que el primer programa que desarrollaría con muchísimos recursos es un plan de rescate del sector turismo y servicios asociados. El segundo sería la formación de la unidad de sectores periurbanos, en donde nos podríamos trabajar en un plan regional, un plan maestro regional de soluciones a los sectores periurbanos. No solamente Punta Arenas, en todo este entorno maravilloso que vemos acá, tiene problemas de acceso a los servicios básicos. Estuve en Puerto Natales, huertos familiares en Puerto Natales. Estuve en Porvenir, en sectores donde ni siquiera las personas tienen acceso a telefonía. Tienen que subir un pequeño cerro y desde ahí hablar. Entonces, si no somos capaces como gobierno regional de resolver los problemas básicos de una sociedad, no vamos a avanzar mucho. Y el tercer punto que creo que es importante es generar obras de confianza, que es un poco el mecanismo que utiliza el MIMBU, y me refiero a obras de confianza para recuperar la confianza de la población, porque hay elementos que hoy día son deuda de uno de los que es candidato hoy día, el candidato Flies, que quedaron pendientes y que van a ser mochila al futuro gobernador. Vamos a recuperar el ex hospital, no puede ser que esté abandonado como está. Yo nací en ese lugar y creo que más de 150.000 personas han nacido en ese hospital. Le vamos a cumplir a los camioneros y vamos a construir su aparcadero. Es imposible que los camiones sigan estando estacionados en la entrada de la ciudad. Y finalmente le vamos a cumplir a la comunidad de Porvenir y le vamos a construir el gimnasio Padre Sabataro, un gimnasio que se quemó en el primer año de gestión de Flies y no hizo absolutamente nada. Han pasado 7 años y el espacio del gimnasio Padre Sabataro, pasé caminando ahí y no hay nada.
Esa es una deuda gigante que tenemos como región con Porvenir y la vamos a resolver. ¿Y qué haría en el recinto del ex hospital regional? En el ex hospital regional tengo la intención de instalar la Corporación de Desarrollo Regional, que es una de las figuras que pretendo crear, emulando lo que en algún momento fue la Cormac, pero evidentemente con menos atribuciones, con financiamiento del gobierno regional que permita desarrollar una de las líneas estratégicas o uno de los pilares de la estrategia de desarrollo que tengo adicionales a las 5 que ya están, que es la economía naranja, que tiene que ver con la profesionalización del arte, la cultura y el deporte. Y en ese espacio que tiene más de 18.000 metros cuadrados, albergar todas las ramas del arte, todas las ramas de la cultura y todas las especialidades del deporte que nos permitan dotarnos de capacidades y el día de mañana poder ir a competir a cualquier lugar en Chile o en el mundo en igualdad de condiciones con el resto de ellos. ¿Todos esos proyectos están valorizados? La economía naranja no tiene valorización porque la Corporación de Desarrollo Magallanes tiene la opción de adquirir o de llegar a tener financiamiento desde el gobierno regional, que está consagrado en los últimos artículos de la ley respecto de la asociatividad regional. ¿Qué significa? Que los gobiernos regionales pueden crear estas corporaciones y pueden destinar hasta el 5% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, estamos hablando de alrededor de 4.000 millones de pesos, para el desarrollo de esta economía naranja. Entonces, es un presupuesto marco que permite el desarrollo de todas esas actividades. Claro, pero ¿cuánto cuesta, por ejemplo, el gimnasio Padre Sabataro? ¿Cuánto cuesta el aparcadero? El gimnasio Padre Sabataro había un proyecto de 13.000 millones que en algún momento el exintendente Flies planteó que era mucho para Porvenir. Si yo puedo construir uno de 20.000 millones, lo voy a hacer. Porque cuando uno invierte para actividades deportivas o culturales, no es que sea mucho o poco. Tú estás invirtiendo en el desarrollo de esas actividades y hoy día podríamos haber tenido quizás competidores en el resto de Chile. Estamos en pandemia, eso lo entendemos, pero podríamos haber tenido competidores hoy día, por ejemplo, compitiendo en el Campeonato Nacional de Tenis. ¿Y los otros dos proyectos? El proyecto del ex hospital había un presupuesto de 32.000 millones, lo que a mí me parece que es un proyecto que está súper inflado, alguien se estaba arreglando los bigotes ahí, porque con 15.000 millones ese hospital puede volver a operar, o esa infraestructura, porque ya no es un hospital, puede volver a operar. ¿Y el aparcadero? El aparcadero creo que cuesta alrededor de 15.000 millones. Si uno hace una revisión y en esa suma, ahí no hay más de 50.000 millones. ¿Qué significa? Que es un poquito más de la mitad del presupuesto de un año. Y yo voy a tener 4 años de gestión, por lo tanto, creo que las condiciones financieras de la región y el presupuesto están más que holgados para resolver todos esos problemas. No me deja de llamar la atención que mencione tanto a Jorge Flies cuando me dijo antes que su competidor era Juan José Arcos. Mi competidor es Juan José Arcos, el que me dejó la mochila se llama Jorge Flies. Ok. ¿Qué tipo de relación quisiera usted construir en caso de llegar a ser gobernador regional con el gobierno central y el delegado o delegada presidencial? Me gustaría que el gobierno central y el delegado presidencial entendieran la importancia geopolítica que tiene la región de Magallanes respecto de ser puerta de entrada a la Antártica, que entiendan que la Antártica es chilena y que espero que eso también sea un tema que se discuta a nivel regional, y que entiendan que mi interés como gobernador no es estar peleando permanentemente con ellos. Mi interés es que ellos entiendan que lo que vamos a hacer es ordenar la casa, que vamos a tomar nuestras propias decisiones como magallánicos y que ellos se pueden unir a esas decisiones y vamos a ordenar el financiamiento. Porque a mí me parece particular cuando terminan de pavimentar una calle y al mes están picándola para construir el alcantarillado. Eso las personas entienden qué es, algunos saben cómo se llama, yo no lo voy a decir hoy día, pero todos entendemos lo que significa eso. A lo menos es una falta de coordinación. Absoluta. Hay otros epítetos que señalan algunos, pero yo no los voy a decir. Pero es falta de coordinación. Bueno, lo que vamos a hacer como gobierno regional es coordinar la inversión pública nacional y regional. ¿Y a qué se refiere cuando dice que la Antártica es chilena? ¿Por qué hace esa salvedad? Es chilena. Pero a propósito de... A propósito de que la Cancillería chilena, que es una cancillería débil en términos de negociación internacional, ha planteado siempre que la Antártica es de todos y no es de nadie. Y yo puedo señalar con conocimiento de causa que existen documentos jurídicos que acreditan que la Antártica es chilena.
y que cuando se firmó el Tratado Antártico había una debilidad de la Cancillería chilena muy grande y no supimos defender ese hecho. ¿Hay espacio para que un gobernador regional intervenga en esa materia? Hay espacio para que un gobernador regional intervenga en todo. Perfecto. ¿Qué relación quisiera tener con las policías, pese a que no van a estar dependiendo, digamos, de la gobernación regional? De muchísima colaboración, porque creo que a todos los exintendentes y a todas las exautoridades se les escapó de las manos la droga. Y hoy día tenemos a Punta Arenas, y debo decirlo con el dolor de mi corazón, porque soy un magallánico nacido y criado, la droga está en las calles y no se está haciendo absolutamente nada. ¿Qué relación tendría con las protestas que eventualmente pudieran surgir en su contra? En mi contra, no marcharía, evidente. Si hay protestas en mi contra, me voy a sentar a conversar con todos, y de eso se trata. Y si hay personas que no estén a gusto con mi gestión, con ellos tendré que sentarme a conversar. De eso se trata la política en general. Me parecería ilógico que si hay protestas en mi contra yo escapara o pedir unos días de permiso. Tengo que conversar con todos. ¿Qué relación tendría con los otros géneros y disidencias sexuales en términos de inclusión? Podrían formar parte de mi gobierno. ¿Y qué relación con el medio ambiente? Absoluta. Tengo un magíster en medio ambiente y desarrollo sustentable que me ha permitido entender la dinámica que está ocurriendo a nivel mundial, porque tenemos una imagen como magallánicos bastante particular del medio ambiente, y creo que un gobierno regional que es capaz de caminar y mascar chicle, es decir, generar desarrollo económico y social y cuidar el medio ambiente, se puede. ¿Y cómo se relaciona eso con las críticas fuertes que usted hizo a propósito del rechazo a las tronaduras de Minera Isla Riesgo, que después terminó, ¿cierto?, en el cierre? ¿Usted reflotaría ese proyecto pese a que se necesite tronaduras para poder explotar el carbón? Hay dos dimensiones. La primera es que mi reclamo formal es que cuando se tomó la decisión de no aceptar ese proyecto, se sabía que quedaban más de 1000 personas, hombres y mujeres, cesantes. Y el gobierno regional, liderado por Jorge Flies, hizo absolutamente nada para generar un plan de reconversión laboral. Esa es mi crítica respecto de eso en lo particular. Y hoy día, en el mundo existe la tecnología y está muy lejos de nosotros en términos geográficos, pero muy cerca en términos del financiamiento. Hoy día existe la tecnología para utilizar cualquier fuente de abastecimiento de energía sin generar ni una molécula de dióxido de carbono. ¿Y qué haría en términos del proyecto que existe para tener una vía elevada en la Ruta 9 Norte con...? Mira, lamentablemente, sí, Ruta 9 Norte Sí. con Avenida Fe. Lamentablemente ese proyecto ya está en curso y yo soy un respetuoso de las normas administrativas, y en la administración pública existe un principio que se llama de la continuidad administrativa. ¿Qué significa? Que si el proyecto efectivamente se financió, se licitó y se adjudicó, no hay ninguna autoridad que pueda echar marcha atrás en ese proyecto. Lo lamento, porque si hoy día consideramos que debe haber alrededor de unos 80, 90 kilómetros por hora, mi duda es qué va a pasar en esa vía elevada cuando los vientos superen los 100 kilómetros por hora. O sea, ¿no podríamos esperar que usted valore más el respeto por el medio ambiente y las vidas que están allí, más que la continuidad administrativa? En la administración pública, el deber de un funcionario es respetar los principios de la administración pública. Ok. ¿Cuál sería su relación con la Universidad de Magallanes? Total, soy exalumno. Me encantaría que la Universidad de Magallanes tuviera un rol más protagónico en el gobierno regional. ¿Por qué lo digo? Porque mientras estuve, por ejemplo, trabajando en la municipalidad, me hubiese encantado una interacción más cercana entre los profesionales que estaban, por ejemplo, desarrollando sus estudios y la municipalidad. En la práctica me gustaría que las facultades pudiesen tener un trabajo mucho más cercano, porque efectivamente la Universidad de Magallanes es el alma mater y soy exalumno, por lo tanto entiendo la importancia que tiene el trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el gobierno regional. Agüita. Sí. ¿Ese es el fin de la respuesta? Por supuesto. Ah, ya. Sí. Seguimos entonces. Bueno, se dice que los seres humanos igual nos damos a conocer también en los momentos críticos, ¿cierto? Sí. Y quisiera que pudiéramos abordar algunos de las críticas o sucesos polémicos que ocurrieron y que se hicieron públicos. Pero partiendo por una crítica que se ha escuchado de parte de otros competidores, digamos, es que falta conocimiento de quién es Claudio Flores por parte de la comunidad. Puede ser, sí, puede ser.
pero como nací acá, estudié acá, me formé acá y trabajé aquí en la región de Magallanes, yo creo que a ellos les falta conocerme. Usted estuvo como administrador municipal, ¿cierto?, en la comuna de Punta Arenas, como ya recordaba, en el periodo de Emilio Bocassi. Sí. Ahí se le acusó de intervenir cuando condonó como alcalde subrogante una deuda de más de 40 millones de pesos en multas a Servitrans y de permitir que 2 asesores externos relacionados con esa empresa participaran de la elaboración de las bases de licitación para el contrato de la basura, que en el caso de la comuna de Punta Arenas es el más millonario de todos. Sí, lo primero sí, lo segundo no. Lo primero sí, efectivamente tuve que tomar la decisión de la condonación de una multa que fue mal aplicada de parte nuestra y que de lo contrario terminaba en tribunales y probablemente hubiésemos terminado pagando varios cientos de millones más de pesos por haber aplicado mal una multa. Una multa que fue mal aplicada porque hay bases de licitación que plantean claramente cómo se deben aplicar las multas y lamentablemente nosotros cometimos un error al aplicar esa multa. No seguimos los procedimientos administrativos que estaban consagrados en las bases. Y respecto de personas que hubiesen intervenido o no, eso es absolutamente falso. Ahora, sí hubo algunos problemas al interior de la municipalidad respecto de personas que participaban de la comisión que elaboraba esas bases y después salían las elaboró la comisión. Y lo criticaban en el fondo porque había poca transparencia, decían los concejales. Hubo el voto de Danilo Villegas como concejal, fue el que evitó que usted fuera destituido dentro del Consejo Municipal. Sí. ¿Cómo poder explicarle a la opinión pública por qué usted dice que no pasó nada de eso y hay tantas personas que dicen lo contrario? O sea, las personas pueden decir lo que sí estimen conveniente. Nosotros éramos una comisión formada por 5 directivos de la municipalidad que fuimos quienes formamos y desarrollamos las bases. Esa es la respuesta. ¿Y ese caso también llegó a Contraloría? ¿Cuál fue el resultado allí? No hubo ninguna observación de Contraloría porque Contraloría consideró que en base a los antecedentes que estaban entregados habíamos sido 5 las personas que participaron. Recuerdo también que me llevaron a tribunales civiles, a tribunales de justicia y tanto los tribunales civiles como los de justicia señalaron que no había ninguna irregularidad en la licitación. Otro tema que salió en los medios de comunicación en marzo del año pasado fue el vínculo que usted tendría con la empresa de servicio y constructora Sur Romeral Limitada, según la presidenta del Sindicato de Tarjeteros de Punta Arenas, que le pareció extraño esto y porque esta empresa estaría encargada de prestar el servicio de estacionamientos en Punta Arenas y usted hasta hacía poco, podríamos decir, participando dentro de la municipalidad, entonces podría haber ahí un conflicto de intereses. No había ningún conflicto de intereses. Yo ya hacía 3 años que había dejado la municipalidad y esta empresa que se ganó una licitación pública me pidió un servicio que yo presto porque tengo 3 pequeñas empresas, tampoco son tan grandes, pero tengo 3 empresas, una de transporte, una de sanitización y una consultora en donde desarrollo ciertas asesorías que tienen que ver precisamente con temas administrativos y efectivamente Sur Romeral me contrató los servicios. Sí, trabajé con Sur Romeral sin ninguna duda. Pero la información que usted tenía de alguna manera era privilegiada por haber sido servidor público en ese cargo. Después de 3 años y teniendo a un alcalde que no es de mi sector político, te aseguro que no hay ninguna información privilegiada. Perfecto. Usted se opuso a la candidatura de Karim Bianchi, hijo del senador Carlos Bianchi, ¿cierto?, por el Partido Radical, diciendo que no le daba confianza porque todos sabemos que esa familia en general ha estado en todos los partidos políticos, dijo. Sí. ¿A qué se refería con eso? A eso, a que en general, no sé si Karim, pero Carlos había pasado ya por el regionalismo, por la democracia cristiana, había hecho alianzas con Horvat, senador de la 11ª región, que paz descanse, y había pasado por todo y le faltaba el Partido Radical. Llegó al Partido Radical, puso ahí a su hijo y a mí me parecía que no era razonable, entendiendo que en términos de una decisión que era regional, vía un acuerdo regional de consejeros regionales, por unanimidad se había definido que el candidato era yo. ¿Pero usted estuvo en el Partido Radical? Sí. ¿Ahora está en el Partido Humanista? Sí. Igual ha hecho una suerte de recorrido. Salí de un partido. ¿Es per se negativo pasar por varios partidos? ¿O no, qué hay de fondo? No, eso es lo que quiero saber. Es per se negativo entender que tu hijo no va a ganar una elección y elegir un partido para que la gane. Eso a mí en lo particular me incomoda. Ahora, si yo tomé la decisión de salirme de un partido e irme a otro, no necesité la protección de mi padre para hacer eso. Lo hice porque tomé una decisión.
¿Cómo ha vivido usted los siguientes procesos y qué aportes espera hacer en caso de que sea elegido gobernador regional en la movilización social? ¿Qué rol ha cumplido y qué rol cumpliría en caso de que fuera gobernador? En la movilización social, si hay alguna actividad que afecte a la región, voy a ser el primero en liderar las movilizaciones. Respecto de las movilizaciones a nivel nacional, a nivel regional, lamentablemente en las que pude haber estado, estaba como administrador en Cabo de Horno, lamentablemente que fue el paro del gas, pero desde allá apoyábamos en lo que podíamos, porque yo siendo administrador municipal, además en ese tiempo la ley te obligaba a ser alcalde subrogante, por lo tanto no había mucha capacidad de movilización. ¿Pero para el estallido social? Para el estallido social participé de todas aquellas movilizaciones junto a mi familia, mi señora y mi hijo, y en algunos casos me acompañó mi hija, en las que pudimos estar siempre y cuando fueran movilizaciones que nos permitieran manifestarnos. Dimos las típicas vueltas, pero después de las 8 de la noche, tanto mi señora, yo y mi hijo, que muchas veces quería quedarse, nos fuimos cuando ya vimos que la situación pasaba de ser una protesta pacífica a transformarse en algo que era violento. ¿Y usted eso lo entiende de alguna manera o para nada? No, yo no justifico la violencia. No, comprender, digo yo, no justificar. Comprenderla la entiendo. Fíjate que la entiendo porque hay agotamiento de la sociedad chilena, agotamiento de los abusos, agotamiento de que si tú no pagas la luz, a los 15 días te la cortan, pero resulta que las familias más millonarias de Chile les condonan millones de dólares. Sí, hay un agotamiento de la sociedad producto de que las 10 familias más ricas de Chile ya no son ricas, son súper ricas, mientras nosotros seguimos luchando con esta clase trabajadora, sigue luchando con tratar de educar a tus cabros, no caer en DICOM, no deberle al banco, no deberle a los servicios básicos. O sea, siempre estás luchando para mantenerte a flote, mientras hay otros que evaden, eluden impuestos, les condonan deuda. O sea, sí, hay un agotamiento generalizado de la sociedad. Y con esa comprensión, desde un cargo como el de gobernador, ¿cómo enfrentaría situaciones como esa? ¿Como la elusión y la evasión? No, como la protesta ciudadana que después de las 8 de la noche se pone más violenta. Con ayuda a los medios que tiene hoy día el Estado, con ayuda a carabineros para que no ocurra eso. La pregunta que uno se hace es, ¿qué culpa tiene la persona que arrienda una casa donde trabaja o donde funciona una AFP? Ninguna. La culpa la tienen los dueños de las AFP que no han sido capaces de informarlo o de decirle a la comunidad cómo se administran esos fondos. Pero terminaron quemando la casa de una persona que le arrendaba esa propiedad. Eso no es justificable, porque ahí hay un magallánico que sufrió un daño y no la AFP. ¿Qué rol cumpliría usted en el proceso constituyente si estuviera en ese cargo? Me encantaría apoyar en todo lo que fuese posible a los constituyentes, pero siempre generando una condición que es básica, un proceso de regionalización efectivo. Eso es lo que tiene que quedar en la Constitución y me encantaría poder influir más en los constituyentes a nivel nacional para que se derogue la ley de las AFP, que es el decreto con fuerza de ley 3500, y se cree en Chile, por primera vez en la historia, un sistema de seguridad social integral que le dé garantías a todos los chilenos. Me encantaría poder ser parte o colaborar con los constituyentes y que muchos de ellos aceptaran, por ejemplo, la propuesta que tiene la Fundación Sol, que es bastante potente. ¿Y qué atribuciones tiene el gobernador regional como para poder participar aportando en esta situación de pandemia que estamos viviendo? En esta situación de pandemia, en el financiamiento de todas aquellas acciones que generen condiciones para reducir el riesgo de contagio. Por otro lado, si el gobernador regional puede, vía el apoyo con financiamiento del gobierno regional y con acuerdo de los consejeros y consejeras regionales, financiar mayor cantidad de camas, mayor cantidad de equipos para las unidades críticas, mayor cantidad de vacunas, no sabemos. Tenemos un mundo de atribuciones que si sabemos utilizar, le vamos a hacer bien a la sociedad magallánica. ¿Qué día va a ir a votar, el 10 o el 11 de abril? Cualquiera de los dos, fíjate. ¿No lo tiene decidido? No tengo decidido porque además son 2 días. Todavía el CERVEL no define qué va a hacer con esos 2 días, porque hay algunas voces que dicen van a hacer ir a votar a los adultos mayores el sábado y el resto el domingo, o viceversa. Entonces hay que esperar qué es lo que el CERVEL define en términos de caracterización demográfica de la población o si sencillamente es los 2 días abiertos. Pero esta
estos comentarios que han surgido de parte de muchas personas que dicen que no les da confianza, que sus votos queden guardados durante la noche y esperando el conteo del día siguiente? Yo creo que la historia republicana de Chile da cuenta de que somos un país serio. Y si efectivamente estos 2 días nos van a permitir que más personas se interesen en ir a votar, yo estoy absolutamente de acuerdo. Bien, muchas gracias, señor Flores, por esta entrevista, que no tiene más que como fin, digamos, informar a la comunidad, que esperamos que también vaya a votar y vaya a votar informada. Muchas gracias. Gracias a ti, Paula. Y a ustedes también por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima.